¿Estás listo para escuchar una historia que cambiará tu visión sobre la riqueza para siempre? Si es así, ponte cómodo, apaga las luces y asegúrate de estar solo, porque estás a punto de adentrarte en una historia de terror como ninguna otra. Si te gustan estas historias, suscríbete y dale like para más relatos que pondrán tus nervios a prueba. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo menos fortuna. Su ambición lo llevó a lo más oscuro del bosque, donde una figura envuelta en sombras lo esperaba. Era el diablo, y en sus manos llevaba un puñado de oro brillante, más puro de lo que cualquier mortal hubiera visto. «Todo esto puede ser tuyo», susurró, «si me das algo a cambio». El hombre aceptó sin dudar, cegado por la promesa de riquezas inimaginables. Desde aquel día, cada moneda que tocaba su mano parecía multiplicarse, llenando su vida de lujos. Pero cada noche, un oscuro susurro en su habitación le recordaba el precio real que estaba pagando, un precio más alto de lo que jamás imaginó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hombre, cuyo nombre era Eduardo, disfrutaba de una vida llena de lujos, rodeado de admiradores y falsos amigos que lo alababan por su repentina fortuna. La promesa del diablo se cumplía sin ninguna trampa aparente. Cada día, las monedas de oro aparecían en su hogar, como si brotaran de la misma tierra. Casas, joyas, caballos. Eduardo acumulaba todo lo que el dinero podía comprar. Al principio, todo parecía un sueño. Pero pronto, Eduardo empezó a notar ciertas señales extrañas. En las noches, cuando se encontraba solo en su opulenta mansión, los susurros que antes eran apenas perceptibles se volvieron más claros y perturbadores. Al principio, pensó que era el viento, que se colaba por alguna rendija. Sin embargo, el susurro parecía pronunciar palabras en un idioma que él no comprendía, pero que llenaban el ambiente de un escalofrío que helaba sus huesos. A medida que pasaban los días, el miedo comenzó a apoderarse de él. Las paredes de su lujosa mansión parecían cerrar sobre él en cada esquina, y las sombras se alargaban de formas extrañas, dibujando figuras que, a veces, parecían estar observándolo. Incluso los espejos de la casa, que antes reflejaban su imagen orgullosa, parecían devolverle un rostro cansado, sombrío, como si su propia esencia se estuviera desvaneciendo. Una noche, mientras bebía solo en su gran salón, Eduardo escuchó un golpe seco en la puerta principal. Extrañado, se levantó y caminó hacia la entrada, pensando que podría tratarse de algún visitante nocturno en busca de refugio. Al abrir la puerta, se encontró con una figura alta y oscura, un ser cubierto por una capa negra que parecía hecha de sombras vivientes. La figura se deslizó hacia adentro sin pronunciar palabra, y Eduardo, incapaz de moverse, sintió como un frío helado se apoderaba de la sala. La figura levantó una mano huesuda y, con una voz profunda que parecía venir de los abismos, habló: «Es hora de pagar, Eduardo». Aterrorizado, Eduardo intentó responder, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. La figura simplemente sonrió, una sonrisa vacía y siniestra, y levantó un objeto pequeño que arrojó al suelo frente a él. Eduardo se inclinó y recogió el objeto, dándose cuenta de que era una antigua moneda de oro, sucia y desgastada, con una inscripción que no lograba descifrar. La examinó bajo la luz, y fue entonces cuando vio su propio rostro grabado en ella, un rostro deformado, pálido, consumido por el miedo. A partir de esa noche, las monedas de oro dejaron de aparecer en su hogar. Sin embargo, Eduardo comenzó a encontrarlas en los lugares más inusuales, dentro de sus zapatos, en los cajones de sus muebles, entre las páginas de sus libros favoritos. Cada moneda llevaba su rostro, cada vez más desfigurado y terrorífico. Era como si su propia esencia estuviera siendo grabada y atrapada en esos discos de oro maldito. Las personas a su alrededor comenzaron a notar los cambios en él. Amigos y familiares, alarmados por su aspecto, lo instaban a buscar ayuda, pero Eduardo estaba demasiado aterrado para hablar de lo que realmente le ocurría. Comenzó a envejecer rápidamente, su piel se volvió grisácea, y sus ojos, hundidos y opacos, reflejaban un vacío profundo.
Era como si la vida se le escapara cada vez que miraba una de esas monedas. Desesperado, Eduardo intentó deshacerse de las monedas, enterrándolas en los rincones más lejanos de su propiedad, arrojándolas a los ríos y quebradas cercanas, incluso quemándolas. Pero cada vez que se deshacía de una, otras dos aparecían en su lugar, llenando su hogar como una maldición infinita. Pronto, la riqueza que había acumulado comenzó a desvanecerse misteriosamente. Joyas, muebles y artefactos preciosos desaparecían de su mansión sin dejar rastro, como si alguien estuviera reclamando lo que una vez le dio. El hambre y la desesperación lo llevaron a buscar ayuda en antiguos grimorios y escritos prohibidos que había comprado durante su época de riqueza. Pasaba noches enteras leyendo, tratando de encontrar la manera de deshacer el pacto, de recuperar su libertad. Fue entonces cuando encontró una antigua leyenda: el diablo siempre permitía una segunda oportunidad, una única manera de escapar de su condena, pero a un precio mucho más alto. Guiado por esa mínima esperanza, Eduardo emprendió un viaje hasta lo más profundo del bosque, el mismo lugar donde había hecho el pacto la primera vez. La noche estaba en silencio absoluto y una aura opresiva lo rodeaba mientras se internaba en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, llegó a un claro en el bosque donde el suelo estaba cubierto de monedas de oro, idénticas a las que lo atormentaban, y en el centro, sentado en un trono hecho de huesos, estaba la figura que le había ofrecido el pacto. «Sabía que regresarías», dijo el diablo, su voz resonando como un eco. Eduardo cayó de rodillas, suplicante, dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarse de la maldición. El diablo lo miró con una mezcla de burla y compasión fingida. «Hay una forma de romper el pacto», murmuró, «pero el precio será alto. Esta vez, te costará algo que ni todas las riquezas del mundo podrán recuperar». Eduardo tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras del diablo clavarse en su pecho como garras afiladas. Tembloroso y casi sin voz, murmuró: haré lo que sea». Ya no quedaba nada de aquel hombre arrogante y ambicioso que había hecho el pacto inicial. Frente a la oscura figura, solo estaba un alma desgastada, quebrada y dispuesta a lo impensable. El diablo sonrió, sus ojos brillando en la oscuridad como brasas de un fuego eterno. «Muy bien, Eduardo. Lo que me debes es tu esencia, pero hay una salida. Para evitar la condena eterna, deberás buscar un alma pura, una vida que no haya conocido el pecado. Solo si consigues ofrecerme a esa alma, el pacto se romperá y serás libre de tu destino». Eduardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Una vida pura. ¿Cómo podría pedirle a alguien tan inocente que sacrificara su alma para salvarlo a él, alguien que había buscado la riqueza sin medir las consecuencias? Aún así, la promesa de libertad era demasiado tentadora, y el temor de una condena eterna lo impulsó a aceptar. ¿Dónde puedo encontrar una de esas almas?, balbuceó, el rostro pálido y las manos temblorosas. El diablo levantó una mano, y el claro del bosque se llenó de una niebla densa. Frente a él, como si se tratara de una visión, apareció la imagen de una pequeña aldea al borde de un río. Casas humildes de madera se alineaban bajo el cielo gris, y en una de ellas, a través de una ventana iluminada, Eduardo pudo ver a una niña sentada junto a la mesa, cantando en voz baja mientras jugaba con sus muñecas. La inocencia en su mirada y la dulzura de su risa eran inconfundibles. «Ella es quien buscas», susurró el diablo, sus palabras retumbando en la mente de Eduardo. «Conseguir su alma no será sencillo, pero tienes el tiempo justo para hacerlo, antes de que mi paciencia se agote». Y, con un parpadeo, la imagen de la aldea desapareció, dejando a Eduardo solo en el bosque, rodeado por la fría noche. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras procesaba lo que acababa de ver. Ahora, todo dependía de él. Si deseaba su libertad, debía arrebatarle la inocencia a esa niña, una vida sin mancha que se convertiría en su salvación. Los días siguientes fueron un tormento de dudas y miedos. Eduardo no podía apartar la imagen de la niña de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía,
sonriendo y feliz, sin ninguna idea del destino que alguien como él planeaba para ella. Sin embargo, el terror a lo que le esperaba si fallaba era aún más grande. Finalmente, impulsado por el instinto de supervivencia, decidió viajar hasta la aldea. El camino fue largo y solitario, y durante cada noche, Eduardo se despertaba sobresaltado, sintiendo que la figura del diablo lo observaba en la oscuridad. Cada vez que veía una sombra o escuchaba un sonido extraño, su corazón palpitaba frenético, como si en cualquier momento pudiera ser atrapado y llevado a su condena. Pero al amanecer, la determinación volvía, empujándolo a seguir adelante. Cuando llegó a la aldea, el sol estaba a punto de ponerse. La gente del lugar le lanzó miradas desconfiadas. Su aspecto era el de un hombre en decadencia, con ropas raídas y una expresión de cansancio y desesperación que asustaba a cualquiera que lo viera. Eduardo encontró una pequeña posada y pidió una habitación, con la excusa de que era un viajero que buscaba trabajo en las tierras cercanas. Pasó los primeros días en la aldea observando, estudiando a los aldeanos y sus costumbres. Cada día, se acercaba con disimulo a la casa de la niña, la misma que había visto en la visión, y se aseguraba de que ella seguía allí, ajena a su destino. Con cada visita, Eduardo notaba la amabilidad y la alegría en el rostro de aquella pequeña, que no parecía temerle. En una ocasión, incluso se acercó a él y le ofreció una flor silvestre, sonriendo con la dulzura de un ángel. Eduardo sintió una punzada de culpa tan profunda que estuvo a punto de desmayarse. Sin embargo, los susurros comenzaron a reaparecer, esta vez mucho más intensos. Ahora los oía incluso en pleno día, y cada vez que se reflejaba en algún espejo o cristal, podía ver, apenas por un instante, el rostro del diablo observándolo, recordándole que su tiempo se agotaba. Eduardo entendió que no podía retrasarse más. Debía actuar pronto, o la condena se sellaría para siempre. Así que una noche, cuando el silencio absoluto reinaba en el pueblo, Eduardo decidió hacer su movimiento. Se dirigió a la casa de la niña, asegurándose de que todos estuvieran dormidos. Con manos temblorosas, empujó la puerta suavemente y se deslizó hacia el interior. El hogar estaba oscuro, y el crujir de las tablas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio sepulcral. Se acercó a la habitación de la pequeña, intentando que sus pasos fueran lo más sigilosos posible. Sabía que debía convencerla de seguirlo, de salir de la aldea, para llevarla al claro donde podría entregar su alma. Al entrar en la habitación de la niña, Eduardo se encontró con una escena tan serena que casi se sintió paralizado. Ella dormía plácidamente, con una pequeña sonrisa en su rostro, abrazando una muñeca de trapo que parecía haber sido cosida a mano. Por un momento, un sentimiento de culpa tan intenso lo recorrió que sintió deseos de salir corriendo y dejarla en paz. Pero entonces, un susurro, más fuerte y claro que nunca, retumbó en su mente: no tienes elección, Eduardo. Hazlo, o será tu fin. Con la voz temblorosa, despertó a la niña suavemente, intentando no asustarla. Pequeña, ven conmigo. Necesito mostrarte algo especial, dijo, forzando una sonrisa que, lejos de transmitir calma, parecía una mueca espectral. La niña abrió los ojos, parpadeando confundida, pero lo miró con aquella misma inocencia que él tanto envidiaba y temía a la vez. Se levantó de la cama sin hacer preguntas, con la confianza de quien no conoce el peligro. Tomó su mano, y Eduardo sintió el calor de aquella pequeña palma sobre la suya, tan llena de vida, mientras su mente repetía en un torbellino de emociones la abominación que estaba a punto de cometer. Mientras caminaban hacia el bosque, Eduardo no podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Cada paso que daba, sentía como si su alma se desgarrara un poco más. Pero sabía que ya no había marcha atrás. Las sombras del bosque parecían alargarse para recibirlos, y a lo lejos, en el claro, la figura del diablo lo esperaba, envuelto en una oscuridad que parecía absorber la poca luz de la luna. Cuando llegaron al centro del claro, Eduardo soltó la mano de la niña, quien lo miró con ojos inocentes, sin entender lo que estaba sucediendo. Él, incapaz de mirarla a los ojos,
solo se limitó a dar un paso atrás. Fue entonces cuando la figura del diablo se acercó lentamente a la niña, sus ojos brillando como brasas mientras la observaba con una satisfacción terrible. Eduardo sintió que todo giraba a su alrededor y en ese momento de lucidez, un pensamiento fugaz atravesó su mente: ¿acaso valía la pena condenar un alma inocente por salvar la suya? Pero antes de que pudiera reaccionar, el diablo levantó una mano, y el claro se sumió en una oscuridad tan densa que Eduardo ya no podía ver ni siquiera a la niña. En la oscuridad, Eduardo sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si algo antiguo y malévolo hubiera despertado. El claro, que minutos antes estaba iluminado por la pálida luz de la luna, ahora parecía sumergido en una negrura absoluta en la que ni siquiera las sombras eran visibles. Podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada, y a través de la opresiva negrura, el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Un susurro, profundo y grave, llenó el aire, como si viniera desde todas direcciones a la vez: la inocencia está lista. La niña, que había permanecido en silencio hasta entonces, comenzó a temblar ligeramente. Eduardo sintió su pequeño cuerpo estremecerse y escuchó un sollozo ahogado salir de sus labios. Sin embargo, no podía moverse, como si las sombras mismas lo sujetaran, clavándolo al suelo mientras el diablo se acercaba a la niña, sus ojos resplandeciendo con un brillo perverso. Eduardo quería gritar, decirle que se detuviera, que había cambiado de opinión, pero ningún sonido salía de su garganta. La presión en su pecho se volvía insoportable. De pronto, un murmullo bajo y distante empezó a llenarlo todo. Provenía de la niña. Ella había comenzado a rezar, pronunciando con voz temblorosa las mismas oraciones que su madre le había enseñado antes de dormir. Eduardo sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. El diablo se detuvo un instante, como si el rezo de la pequeña le provocara una molestia momentánea. Sin embargo, pronto esbozó una sonrisa de desprecio y continuó avanzando. Su figura alta y ominosa parecía aumentar de tamaño con cada paso. De repente, Eduardo escuchó una voz dentro de su mente, una voz que no había escuchado en años y que reconoció al instante: era la voz de su madre. Recordándole cuando era niño y ella le enseñaba a rezar para protegerse de las sombras que acechan en la oscuridad. Esa remota memoria hizo que algo en él se despertara, algo que había estado enterrado bajo años de avaricia y egoísmo. Se dio cuenta de que todavía quedaba una chispa de humanidad en él, una parte que aún podía sentir culpa, que aún podía redimirse. Movido por una desesperación que nunca antes había sentido, Eduardo comenzó a susurrar una oración, en voz baja y temblorosa, repitiendo las palabras que había aprendido de niño. Al principio, parecía un simple murmullo que apenas atravesaba la opresiva negrura, pero con cada palabra, su voz se hacía más fuerte, como si estuviera recobrando el control sobre sí mismo. La pequeña, al escuchar a Eduardo, dejó de llorar y comenzó a rezar también, susurrando con él, sus voces uniéndose en una súplica angustiosa que llenaba el claro. El diablo detuvo su avance, y por primera vez, Eduardo percibió en sus ojos un destello de furia. La criatura chasqueó los dedos, y las sombras a su alrededor se retorcieron como serpientes, lanzándose hacia Eduardo y la niña, tratando de ahogar sus palabras. Pero Eduardo siguió rezando, su voz cargada de una fuerza que venía desde lo más profundo de su ser. A medida que repetía las oraciones, sentía como el peso de la culpa, del miedo y de la desesperación comenzaban a disiparse, como si cada palabra fuera un clavo en el corazón de aquel ser oscuro. Las sombras parecieron detenerse, como si la misma esencia del diablo se estuviera desmoronando ante aquella súplica ferviente. Eduardo, sintiendo una renovada valentía, tomó la mano de la niña y le susurró: sigue rezando, no te detengas. La pequeña, con los ojos llenos de lágrimas pero decidida, continuó la oración, y ambos, unidos en aquella plegaria desesperada, sintieron como una débil luz comenzaba a emanar de ellos, una luz tenue pero cálida, que parecía repeler la oscuridad a su alrededor. El diablo retrocedió un paso, su rostro torciéndose en una mueca de desprecio y rabia. Sin embargo, su mirada permanecía fija en Eduardo,
como si el pacto que habían sellado aún lo atara a su destino. Con una voz grave y llena de ira, el diablo le dijo: «Crees que puedes salvarte de lo que tú mismo has elegido, pero nada de lo que haces es suficiente. No puedes borrar el pasado ni huir de lo que soy». Aún así, Eduardo mantuvo la mirada fija en la figura oscura, sin dejar de rezar. Sabía que las palabras del diablo podían ser ciertas, que su alma estaba marcada por la codicia y que había caído en las garras de la oscuridad por su propia voluntad. Pero en ese momento, entendió algo más profundo: si bien no podía deshacer sus errores, sí podía dar su vida para proteger la inocencia que aún existía en el mundo. Entonces, en un arrebato de valentía que jamás pensó que tendría, Eduardo dejó de rezar y miró directamente al diablo, con una expresión que mezclaba desafío y aceptación. «Haz conmigo lo que quieras», dijo con voz firme. «Pero deja ir a la niña. Libérala de esta condena». La niña lo miró con sorpresa y miedo, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero Eduardo le dedicó una última mirada llena de cariño, como si le estuviera pidiendo perdón por haberla llevado a aquel lugar. El diablo soltó una risa grave y siniestra, satisfecho por el sacrificio que Eduardo estaba dispuesto a hacer. «Finalmente comprendes el precio de tus deseos», murmuró el diablo, mientras las sombras a su alrededor se alzaban como un manto oscuro, envolviendo a Eduardo. La pequeña comenzó a gritar, pero Eduardo, sintiendo que el peso de la condena caía sobre él, le susurró: «Corre, vete de aquí. Nunca vuelvas a este lugar». La niña, llena de terror, dio un paso atrás y comenzó a correr, sus sollozos resonando en la distancia mientras se adentraba en la oscuridad del bosque, dejando a Eduardo y al diablo solos en el claro, rodeados de un silencio absoluto. Mientras la negrura lo envolvía, Eduardo sintió que cada parte de su ser era arrastrada hacia un abismo interminable, un vacío en el que los ecos de su vida resonaban como un eterno recordatorio de sus pecados. La figura del diablo lo observaba con una sonrisa fría, sabiendo que, al final, la condena estaba sellada. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Eduardo sintió una chispa de paz, una minúscula satisfacción por haber protegido a la pequeña, por haber hecho, al menos una vez, algo que no fue por su propio beneficio. Sabía que lo que le esperaba era oscuro y eterno, pero, en ese último instante, cerró los ojos con la esperanza de que, en algún lugar, su sacrificio significaría algo. Y, mientras la oscuridad final lo consumía, Eduardo escuchó, como un susurro lejano, el eco de la oración de la niña, una pequeña luz que brillaba débilmente en la negrura, recordándole que, incluso en el más profundo abismo, siempre hay un destello de redención. La oscuridad pareció tragar a Eduardo por completo. Sentía que se hundía en un abismo sin fondo, donde el peso de sus pecados lo arrastraba cada vez más profundo. Era como si el tiempo y el espacio dejaran de existir, y su alma quedara atrapada en un estado eterno de arrepentimiento y desesperación. Pero, en el silencio abrumador, una pequeña chispa de luz comenzó a aparecer, muy tenue, como un susurro apenas perceptible en la distancia. La voz de la niña, la misma oración que había pronunciado en el claro, reverberaba en algún rincón de aquella oscuridad absoluta. Eduardo la escuchaba cada vez más fuerte, y con cada palabra sentía que la sombra que lo aprisionaba se debilitaba. Al principio, pensó que era una ilusión, un eco de su propia mente tratando de encontrar consuelo en su último acto de redención. Pero la luz continuaba creciendo, expandiéndose en la oscuridad, y Eduardo sintió algo inesperado: esperanza. De repente, una fuerza desconocida tiró de él, arrastrándolo de regreso al claro. Eduardo abrió los ojos y se encontró de nuevo en el bosque, bañado en una luz cálida y celestial. Delante de él, la figura del diablo se retorcía, como si la pureza de aquella luz le quemara la carne. La pequeña estaba allí, de pie frente a él, mirándolo con ojos llenos de lágrimas y sosteniendo entre sus manos un viejo crucifijo de plata. Sus rezos, constantes y firmes, parecían repeler al diablo, cuyas sombras se disolvían como humo bajo el sol. El diablo lanzó un rugido de furia, incapaz de soportar aquella luz que emanaba de la oración de la niña. Con una mirada de odio puro, señaló a Eduardo y le susurró:
Con una voz que resonó como un trueno, has escapado de mí, pero nunca olvidarás lo que viste en la oscuridad. Nos volveremos a encontrar. Y con un último alarido, el diablo desapareció en una nube de sombras, dejando tras de sí un rastro de frío que se desvaneció lentamente con el amanecer. Eduardo cayó de rodillas, agotado, sus fuerzas drenadas por completo. La pequeña se acercó y lo abrazó sin decir una palabra, como si entendiera la carga que él había llevado. Las lágrimas rodaron por su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que había encontrado paz. Había enfrentado sus errores, había protegido a alguien inocente y había renunciado a la vida fácil y maldita que su avaricia le había ofrecido. Con el amanecer iluminando el claro, Eduardo miró al cielo y cerró los ojos, dejando que los primeros rayos del sol calentaran su piel. Comprendió que el sacrificio, aunque doloroso, lo había liberado de su destino oscuro. En silencio, prometió vivir el resto de sus días ayudando a aquellos que, como él, hubieran caído en la trampa de la codicia y la desesperación, y a nunca olvidar la lección que el pacto le había enseñado. Finalmente, Eduardo y la niña abandonaron el bosque, dejando atrás el lugar donde las sombras y la luz se habían enfrentado, y donde, al final, la inocencia había triunfado sobre el mal.